buenas tardes. Retomamos esta charla y hoy lo hacemos de una manera presencial. Hemos tenido unas pocas que ha sido de manera a forma de vídeo, pero es verdad que en el vídeo se escucha muy bien, pero se pierde el calor humano. Es decir, yo he tenido la inmensa suerte de hacer esa grabación con Juan Carlos, a quien le agradezco una vez más, y a su mujer Isma, y a Jesús Televisión, que han tenido la gentileza, la finura de que siguiéramos conectados a pesar de las dificultades de estos últimos tiempos. Y esperemos que después, cuando retomemos estas charlas después de las vacaciones de la Navidad, no haya esa tercera ola con la que nos están amenazando, sino que esa tercera ola no se dé y podamos perfectamente encontrarnos y ojalá pronto en el salón parroquial, que es donde será mucho más sencillo y más fácil. Pero todo eso llegará. Mirad, ¿sabéis que el Papa, el día 8 de diciembre, que se cumplía 150 años de que otro Papa, León XIII, declaró a San José patrono de la Iglesia, protector de la Iglesia universal? El Papa ha declarado un año jubilar de San José. Yo digo de broma que el Papa me ha oído, porque San José es un santo genial. Es decir, si hay algo en vuestra vida que creéis que es imposible de solucionar, pedíselo, ponerlo bajo la protección de San José. Yo aprendí de la hermanita de los pobres, que ella, cuando algo necesita, tienen a San José y le ponen aceite, harina. Yo me quedaba, tuve un tiempo de capellán con ella, porque estaban cuidando a mi madre, y me quedé maravillado de lo que es capaz de hacer San José, en el caso de la hermanita y en otras cosas. Y con don Antonio Dorado, de feliz memoria, que fue obispo de Málaga, teníamos una guerra declarada, ¿no? Porque él decía que San Antonio era un santo importante, pero decía, pero al lado de San José no me lo puede usted, digamos, ni imaginar. Pero ciertamente este año jubilar lo vamos a celebrar, vamos a conocer más y mejor a San José, e incluso en la parroquia lo vamos a poner en un lugar destacado, aquí presidiendo en la parte delantera del templo, para que en cada Eucaristía, mirándolo, nos acordemos de que estamos en el año jubilar de San José. Y el Papa ha dado, este Papa que también es tremendamente creativo, muy original, ha dado unas posibilidades de celebrar y ganar la indulgencia del jubileo que son muy originales. También las veremos. Y Juan XXIII rezaba esta oración que él mismo hizo a San José, que yo quiero rezar esta tarde con vosotros. San José, tú has sido el árbol elegido por Dios no para dar fruto, sino para dar sombra. Sombra protectora de María, tu esposa. Sombra de Jesús, que te llamó Padre y al que te entregaste del todo. Tu vida, tejida de trabajo y de silencio, me enseña a ser fiel en todas las situaciones. Me enseña sobre todo a esperar en la oscuridad. 7 dolores y 7 gozos resumen tu existencia. Fueron los gozos de Cristo y María, expresión de tu donación sin límite. Que tu ejemplo de hombre justo y bueno me acompañe en todo momento, para saber florecer allí donde la voluntad de Dios me ha plantado. Amén. Es muy bonita esta oración de otro santo, un santo que reza a otro santo. Es curioso la suerte que hemos tenido en estos 150 últimos años, prácticamente, de unos papas santos. Bien, mirad, hay 3 palabras
que son clave en nuestra vida cristiana. Y esas 3 palabras se refirió el Papa Francisco en la primera Eucaristía que celebró tras ser elegido sucesor de Pedro, obispo de Roma. Es muy significativo que hasta ahora las cartas a los papas las firmaban en Vaticano junto a San Pedro, pero ahora el Papa Francisco firma en San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma, porque lo que hace que el Papa sea Papa no es una cosa así especial, sino que el obispo de Roma es el Papa. Y lo que los cardenales cuando se reúnen en cónclave eligen no es a un Papa, sino al obispo de Roma. Yo siempre digo en broma a mis amigos italianos que lo lógico sería que el Papa de Roma fuera cuanto menos italiano. ¿Os imagináis que a Málaga nos mandaran un obispo lituano? Curiosamente, los romanos, que tienen mucho camino recorrido, imaginaros, dicen, bueno, este Papa lo hemos aceptado que viene de la otra parte del mundo, del fin del mundo, como dijo él. Dice, pero el próximo Papa no más lejos de Viterbo, que está pegando con Roma, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 palabras que son clave también en nuestra experiencia como cristianos? Estos días hemos vivido el credo, hemos visto el Padre que crea, y que crea libre y por amor, y que la creación que sale de las manos de Dios es buena. Y cuando la vigilia pascual nos reunamos y la estemos celebrando, nos daremos cuenta que la primera lectura es siempre la creación, para recordarnos que la creación que sale de las manos de Dios es buena. Y es repetitivo. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y el hombre, creado a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó, y vio Dios que era muy bueno. La cosa se complica cuando el hombre quiere ser Dios, que es el pecado. Y la cosa sigue complicándose hoy, pues muchísimos siglos y muchísimos miles de años después, cuando el hombre quiere seguir siendo Dios. Porque el pecado es que yo me creo Dios de mi propia existencia y, lo que es más grave, me creo Dios de la existencia de los demás. Y por eso no cumplo la ley de Dios, sino que hago mi propia ley. Bien, nos hemos acercado a la persona de Jesucristo desde la óptica del Evangelio de San Lucas, como un largo camino, y hemos visto que Jesús es tan hombre como nosotros, tan hombre como solo Dios podía hacerse hombre. Y esto es lo que vamos a celebrar en el misterio de la Navidad. El misterio de la Navidad es que ese Dios que lo ha creado todo, que te ha creado a ti y a mí, ese Dios que no nos cabe en la mente, ni lo podemos cerrar en nuestro corazón, ni hay nada que nosotros, podamos hacer que lo encierre. Él, por amor a nosotros, libremente, amorosamente, misericordiosamente, se hizo nada, el más chico de los hombres. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses, el último de la fila, ese lugar por el que nadie se pelea. Nosotros, que nos encanta colarnos, no hay cosa que le encante más a un español que colarse y además contarlo. Es decir, que estaba en la cola, pero me colé porque conocía a fulano, a mengano, ¿no? Bueno, pues a los españoles nos encanta colarnos y además contarlo. Bueno, pues Jesús elige el último lugar de la fila. Dios se hace el hombre más chiquito para que lo acojamos, porque necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Dios no nos... Y es curioso, iba a decir una barbaridad, pero no la he dicho. Y Dios nos necesita también a nosotros. Dios nos necesita también a nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque Dios es amor. Y el amor ha hecho que Dios se involucre en la vida del mundo.
Y el amor ha hecho a Dios vulnerable, vulnerable, de tal manera que el amor de sus hijos a Dios lo llena de alegría y el desamor de sus hijos a Dios le llena de una pena tremenda. Tan grande es la pena de Dios por el desamor de sus hijos como tan grande es la alegría por el amor de sus hijos. Y si no me creéis a mí, creer a Jesús, que al hablar de Dios contó aquella parábola preciosa del Padre que no se cansa de amar, que nosotros la hemos bautizado como el Hijo pródigo. ¿Habéis dado cuenta? El Padre se puso muy triste cuando el Hijo se marchó de casa. O se puso igualmente triste cuando el hijo mayor no quiso perdonar ni acoger al hermano que volvía. Pero la mismísima pena y el mismísimo dolor que le produjo la partida del hijo menor cambió radicalmente cuando el hijo vuelve, porque su corazón se vuelve a llenar de alegría y hace fiesta. Y dice Jesús, lo mismo va a ocurrir en el cielo cada vez que uno de vosotros volváis a él. Es decir, que Dios, que ha creado todo cuanto existe y que no necesitaba de nosotros, por amor se ha hecho vulnerable y por amor se ha hecho frágil. ¿Os imagináis? Porque nosotros, a fuerza de repetir y de vivir en una cultura cristiana, las cosas ya como que no nos impresionan mucho. Pero imagináis que a la Virgen María, la Madre Inmaculada, que nos está presidiendo, que había hecho un proyecto de vida como tú y como yo, cuando el ángel Gabriel le hace la propuesta y ella la acepta sin saber lo que está aceptando, vamos, las consecuencias de ese sí, porque es una mujer creyente, y el sí a Dios es total, y con curiosidad, como cualquiera de nosotros le pregunta, ¿y cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo voy a ser yo la madre del Señor? ¿Os imagináis cuando Jesús nace, el Hijo de Dios, tan débil, tan frágil, tan nada, y lo tiene en sus brazos? ¿Os imagináis que puede decir, este es mi Salvador, mi Redentor, Dios mismo? Pero eso es cuando era chiquito. Pero es que después, cuando pasan 30 años, se lo vuelven a poner en los brazos, ya muerto. ¿Os imagináis? Es decir, este es el Hijo de Dios, este es mi Salvador. Si me lo han reducido a la nada. Y María sigue creyendo. María sigue creyendo. La fe es un misterio de amor impresionante. Solo quien se enamora de Dios, ayer celebrábamos San Juan de la Cruz, quien se deja seducir por Dios, es capaz de aceptar todo en la vida sin ver el final. El final vendrá después. Y Dios cumple su promesa, pero no cuando tú tocas el timbre y dices ahora, cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere. Pues bien, esos tres verbos que utiliza el Papa Francisco, hemos hablado del Padre, del Hijo, hemos hablado indirectamente del Espíritu Santo al tratar el tema de la Iglesia, y esos tres verbos que utiliza el Papa Francisco para nuestra experiencia de vida cristiana, porque creer en Jesucristo, creer en el Espíritu Santo, creer en el Padre, que lo ha creado todo por amor, y creer en la Iglesia, lleva como consecuencia amar al Padre sobre todas las cosas, seguir al Hijo y revestirnos de sus mismos sentimientos, dejarnos iluminar y guiar por el Espíritu Santo y hacerlo no individualmente, no en solitario, sino solidariamente en la Iglesia. Y eso es lo que rezamos en el credo. Además añadimos que creemos en la vida eterna. Y la vida eterna, claro, la vida eterna es un misterio impresionante, pero del que muy poquito hablamos,
porque la vida eterna supone dejar esta vida. Y aunque estamos siempre protestando de esta vida, pues resulta que por más que protestamos nos agarramos a ella fuertemente, porque la otra es también otro misterio de fe, de amor y de entrega, ¿no? Solo Teresa de Jesús fue capaz de decir aquello de vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que vivo porque no muero, que muero porque no vivo, o vivo porque no muero, ¿no? ¿Cuáles son esos tres verbos que suponen ir detrás de Jesús, el seguimiento? El primer verbo es caminar. Caminar. Caminar es romper con la rutina. Caminar es no parar, no instalarse, no acomodarse. El Papa Francisco utiliza una expresión continua: iglesia en salida. A nosotros nos encanta iglesia en la mesa camilla. Qué bien se está aquí. Bueno, depende, ¿no? Con quién nos toque y depende del día y cómo lleguemos. Pero no, la iglesia no ha nacido para que estemos aquí alrededor contentos y a gusto. De vez en cuando sí, para rellenar y cargar las pilas. Pero la iglesia es servidora como su Señor. La iglesia en salida. ¿Cuánta gente hay en Marbella que no conoce a Jesús? ¿Cuánta gente hay que conociéndolo vive como si no lo conociera? ¿Cuántas personas necesitan una palabra de consuelo, un gesto de aliento, un contagio de esperanza? Esa es la tarea. Y por eso hay que estar caminando siempre. Sabiendo, pero no caminando alocadamente, sin saber a dónde vamos. No somos nómadas, sino peregrinos. Vamos al encuentro del Señor. En cada hermano, en cada situación y hasta el encuentro definitivo, que será cuando cerremos estos ojos al mundo y lo abramos de par en par a la luz de Dios. El segundo verbo es edificar. Cada uno de nosotros somos una piedra, pero una piedra imprescindible en esa construcción que tenemos que hacer, donde quepa la humanidad entera. La iglesia es una iglesia construida piedra a piedra por cada uno de nosotros. Sobre el único cimiento, la piedra angular es Cristo y los cimientos los apóstoles. Es decir, la palabra que ellos nos transmiten, la tradición, que ellos que estuvieron muy cerquita de Jesús, ellos recogieron lo que Jesús sentía, lo que Jesús quería, lo que Jesús nos deseaba, y ellos nos lo transmiten. Y la iglesia somos todos y cada uno de nosotros, y la edificamos, y hay que conseguir, cosa que a veces es muy complicada, que todas las piedras encajen. Y decía San Juan Pablo II en la Novo Milenio Neunte, que fue la carta apostólica que escribió después del jubileo del año 2000, que la comunión, recogiendo las palabras de Jesús, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Decía, pero la comunión no es ni utópica ni idílica, es realizable. Pero la unión es siempre dolorosa. Y esto los matrimonios y los padres de familia y madres lo saben muy bien porque lo experimentáis todos los días. Para que las piedras encajen hay que limar mucho. Hay que incluso quitar algo. Y eso es doloroso. Pero además, cuando convivimos, todos tenemos alguna arista, algún pico. Y sin querer, nos arañamos, nos herimos. Dejamos ya de construir, por eso no. Limamos las asperezas, cuadramos bien la piedra, intentamos que encaje, aceptando el coste que lleva de sufrimiento y de dolor por la alegría de haber conseguido encajar todas las piedras. Y ninguna sobra, solo la que no quiere vivir la comunión. Pero no somos nosotros quienes desechamos, porque también ha dicho Jesús que trigo y cizaña crecen juntos.
Y a veces somos unos lanzados que vemos cizañas por todos lados y sin que nadie nos mande vamos a arrancarla. Y dice el Señor, no, 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 no. Que al arrancar la cizaña te va a traer también mucho trigo y la vas a liar. Deja que crezcan juntos. Y es otra de las cosas que nos cuesta mucho trabajo aceptar. Que en este mundo la trigo y las cizañas crecen juntos. Y que nosotros no somos los que decidimos qué es trigo y qué es cizaña. Y que además tienen que crecer juntos. Y tenemos que aprender a convivir. Porque al que le toca hacer la cosecha y quemar la cizaña es al Señor que mandará a sus ángeles, dice al final de los tiempos. Edificar. Un edificio que hay que edificar no sobre arena, sino sobre roca. Y que hay que edificarlo no sobre nuestro justo y disjusto, sino sobre la piedra angular que es Cristo. Y para que Cristo sea la piedra angular, es necesario que a Él lo aceptemos como Maestro, como Señor, como base de todo lo que edificamos. Es una llamada también a edificar, es una llamada a la coherencia y a la excelencia. Y dice San Pedro, cuide cada uno como construye. Oye, tú estás construyendo esta iglesia como casa común para todos. Tú estás construyendo con excelencia, con calidad. O eres un desganado que hay. Y el tercer verbo que utiliza el Papa es confesar. Nosotros no nos anunciamos a nosotros, confesamos a Jesucristo. Otra manía. Es decir, nosotros no confesamos y no anunciamos a nosotros mismos. Porque entonces la gente, a alguien le gustaremos, a otros no. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros anunciamos a Jesucristo. Pero para anunciarlo a Él hacen falta dos cosas. Una, conocerle. Y otra, amarle. Y cuanto más le conozco y le amo, más le sigo y más le anuncio. Y no se trata de ser perfecto. Mirad, cuando Jesucristo, después de resucitar, vuelve a la derecha del Padre y le deja a Pedro y a los apóstoles la tarea, y en ello a todos nosotros, Pedro se lanza a anunciar ¿a quién? A Jesucristo. Nuestra tarea es confesar en quién creemos y por qué creemos y qué consecuencia tiene eso en nuestra vida y quién es en el que creemos y ofrecerlo. Y nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede anunciar a quien no conoce. Esa queja de San Pablo, ¿verdad? ¿Y cómo van a anunciar al Señor si no lo conocen? ¿Y cómo lo van a enviar si nadie lo ha llamado ni los envía, ¿no? Si no hay quien lo anuncie, ¿y cómo van a anunciarlo si no lo conocen? Tres verbos muy clave para que esta confesión de fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia y en la vida eterna no se quede en una ideología, sino en algo existencial. Si os habéis dado cuenta, el Evangelio nos da definiciones. Jesús nunca nos define a Dios. No nos lo define, nos lo narra. Nos lo narra. Dios es mi Padre y vuestro Padre. Dios es el Padre de la parábola del Hijo Pródigo. Dios es ese que no se cansa nunca de perdonar.
es al que le puedes pedir y te lo va a conceder, porque si el juez inicuo, que ni temía a Dios ni le importaban los hombres, le hizo justicia a la pobre aquella para que lo dejara en paz, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no os escuchará y saldrá en favor vuestro. Es decir, Jesús no define a Dios, lo narra. Y por eso nosotros a veces tenemos dos peligros como anunciadores de Jesucristo. Uno, teorizar. Hemos aprendido, entonces teorizamos. Y dos, moralizamos. Lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que está bien y lo que está mal. Pero si no han conocido al Señor, tendrán primero que encontrarse con Él. Y el que se encuentra con Él, el Señor le cambia la vida. Primero es el encuentro con el Señor, el anuncio. Después viene el seguimiento. Después viene la moral. No es que no sea importante la moral, pero es la consecuencia, no es el primer paso. Paul Claudel, que era un gran filósofo y un gran escritor francés, que era no creyente, estaba bautizado, pero había vivido y vivía como si Dios no existiera. Él cuenta su conversión. Era un hombre amante de la música y cada día, de vuelta a su casa, entraba en Notre Dame, en la isla de Francia, en Notre Dame de París. ¿Ya que entraba a hacer una visita al Santísimo? No. A esa hora estaba siempre el organista de Notre Dame ensayando, tocando, y él se quedaba un buen rato escuchando la música del órgano, todos los días. Y cuenta Paul Claudel que un día, no sabe cómo ni por qué, como tantos días había entrado a escuchar el órgano, él cuenta que de pronto se vio de rodillas diciendo: Señor mío y Dios mío. Se convirtió, se encontró con el Señor. Y dice Paul Claudel: la conversión a Jesucristo fue obra de un instante. La conversión a la moral me costó el resto de mi vida. Claro, Paul Claudel había vivido como si Dios no existiera. Poner en orden todos los temas de su vida. Bueno, pero si el Señor te da la oportunidad de encontrarte con Él, te dará todas las facilidades para que puedas ordenar y organizar tu vida. Claro. Tú no te puedes encontrar con el Señor y harto, es decir, paso de página. Hay unos compromisos adquiridos, hay una justicia que tienes que cumplir. ¿Veis? Como el encuentro con Jesucristo es la clave. Lo otro es la consecuencia, que no siempre es automática. Y por eso esto nos hace ver que tenemos que ser muy respetuosos, enormemente respetuosos con las situaciones. Primero porque no podemos juzgar. Y segundo lugar porque nos vamos a equivocar seguro. Dios hace su historia. Y ahora que no me escuchan los curas de la parroquia, yo digo una cosa que es que la siento así. Dice Jesús: la misma medida que usarais con los demás es la que Dios va a usar con vosotros. El día que lo entendí dije: manga ancha. Manga ancha yo, porque esa medida es la que Dios va a usar conmigo. No tengamos manga estrecha. Porque solemos tener bastante manga estrecha para los demás y manga ancha para nosotros, no, pero la misma medida que ustedes con los demás es la que yo voy a usar con vosotros. Bien, pues el encuentro con Jesucristo es la clave. Él es el credo. Él es el credo. Creo en Jesucristo. Jesús es el Señor.
con lo que eso significa. Y si esa es la verdad en nuestra vida, todo lo demás lo iremos montando sobre eso. Si eso no es verdad en nuestra vida, todo lo demás es insoportable. Todo lo demás es insoportable. El encuentro con Jesús tampoco es garantía de impecabilidad. Aquí no estamos los impecables, todos pecadores. Y que aquí quepamos los pecadores, a mí me va de miedo, porque si no yo me tendría que ir. No sé vosotros, seguro que no, vosotros podríais quedar, pero yo me tengo que ir. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que si yo me voy, pues quedáis sin cura. Es decir que... Pero yo soy un pecador. Yo no tengo un certificado de impecabilidad, yo tengo un deseo grande. Yo tengo un deseo grande de coherencia. Yo tengo un deseo grande de servir al Señor y a vosotros. Yo tengo un deseo grande de tener los mismos sentimientos de Jesús. Yo quiero que el Espíritu Santo evangelice mi instinto y mi sentimiento. Pero yo no lo he conseguido del todo. Yo con frecuencia tengo que acercarme al sacramento del perdón. Claro. Y el ser discípulo de Jesús no me da un certificado de impecabilidad. No pasa nada. 70 veces 7. Eso es lo que Jesús le pide a Pedro que haga. Pues si Jesús le pide a Pedro que perdone hasta 70 veces 7, ¿cuántas veces no perdonará Jesús? Será 700 veces 7, ¿no? Y hay otra frase del Papa Francisco que me enamora y que yo lo digo mucho a las personas que colaboran conmigo, yo con ellos. Vamos a dejar ya de pedirnos permisos. Pidámonos perdón cuando nos equivoquemos. Es decir, que no pasa nada y que Dios no se cansa de perdonar. El credo, creer en Jesucristo, no me da un certificado de impecabilidad. Y creer en Jesucristo tampoco me da un certificado de garantía. Lo veíamos ya un día, de que a mí me va a ir en la vida mejor que a los demás. Aquí hay mucha gente que se apunta porque cree que apuntándose le va a ir mejor. Y Dios es todo lo que ustedes quieran, menos manipulable. Nosotros, que tanto protestamos de la posmodernidad, ¿verdad? Es decir, que este momento histórico que nos toca vivir, ¿no? Que la verdad para qué, pero nos contagiamos, ¿eh? Aquí todos nos contagiamos. El ambiente cultural, como te descuide, se te cuela. No es fácil, ¿eh? No es fácil que el ambiente no nos toque. Es muy complicado, porque el ambiente es muy poderoso. El otro día le contaba yo a las catequistas una anécdota, pero verdadera. No sabéis lo que ha conseguido. Vamos, a mí me encantaría que me dieran el programa de Juan y Medio. A mí me encantaría que me dieran el programa de Juan y Medio. Porque consiguió que todas las abuelas de mi parroquia vieran como lo más normal del mundo el unirse, sin casarse, todo eso, porque lo veían en Juan y Medio. Encantado de verse conocidos. Para que veáis la capacidad que tiene el ambiente. Es una broma, ¿no? La mayoría de la gente, a Dios gracias, tiene 12 de luces, pero digo para que veáis, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Entonces Dios no se deja manipular. Y hay mucha gente que cree, digamos, que por ser creyente le tiene que ir mejor en la vida que a nadie. ¿Os imagináis la Virgen María con su hijo, el Hijo de Dios muerto en sus brazos, echándole en cara a Dios? A ver,
No está mal que nos peleemos con Dios, pero no jugamos con ventaja. Ser creyente no es jugar con ventaja. Hay mucha gente que no es creyente y le salen las cosas redondas. Ser creyente no te da puntos para una oposición a la judicatura ni a la notaría. No hay un certificado de garantía. Sí tenemos una palabra de Jesús, que al que le sigue y al que deja algo por él le promete plenitud de alegría en esta vida y la vida eterna, eso sí. Y es indudable que nos hallamos en un momento de cambio. Ya el Concilio Vaticano II, hace más de 60 años, reconocía en un documento que tiene una gran actualidad, la Gaudium et Spes, los gozos y la esperanza de los pueblos, esa Constitución, que la humanidad vive un periodo nuevo de la historia. La pandemia nos ha hecho descubrir fragilidades y dificultades jamás conocidas. Pensábamos que éramos casi indestructibles y que nuestro mundo occidental lo tenía todo controlado. Y mirar curiosamente, un nada que ni siquiera es un ser vivo ha puesto patas arriba a toda la humanidad. Y ese proceso de cambio no ha dejado de acelerarse en estos últimos decenios. Vamos y nos sentimos parte, a veces sin saber ni cómo ni por dónde, de una sociedad cuyos contornos se van dibujando lentamente y que a falta de un término mejor hemos llamado posmoderna. Pero no alarméis, no voy a hablar hoy de la posmodernidad, porque ni siquiera quienes acuñaron ese título la saben definir muy bien. No sabemos si estamos en una nueva etapa de la historia, si lo que se cierne sobre nosotros es un juicio de valor. Lo que no cabe duda es que de buen o de mal grado hemos entrado en un nuevo periodo de la historia de los hombres. La pregunta que nos surge inevitablemente como cristianos es si en este nuevo escenario que está no solo en gestación, sino que ya está bastante crecidito, habrá sitio para la Iglesia. Si seguirán habiendo oportunidad para la fe en la tierra. Romano Guardini, un gran autor de los años 50 del siglo pasado, en un análisis que se titulaba El ocaso de la era moderna, decía: la imagen del mundo de los tiempos modernos se deshace. Aparece una nueva cultura no cristiana. ¿De qué tipo será la religiosidad de los tiempos que vienen? Se va a desarrollar, y se ha cumplido, un nuevo paganismo, pero de carácter distinto al primero. Nuestra existencia se enfrenta a una oscuridad con todas sus consecuencias. Frente a este escenario que se perfila en el horizonte, una cultura que ya no es cristiana, una cultura que es pagana, el Papa Juan XXIII, en los años 60 ya también del siglo pasado, decía: nada de profeta de desventuras. Quienes creen que todo lo que está sucediendo son males y ruinas en la sociedad actual. Repiten constantemente
que nuestra época va de mal en peor en comparación con el pasado. Y decía ya Juan 23 entonces: yo opino de manera muy diferente a estos profetas de calamidades que propagan la desgracia como si fuera inminente la ruina del mundo. Ya San Agustín corregía a sus contemporáneos que se lamentaban de los tiempos que le habían tocado vivir. Tiempo de invasión de los bárbaros y de caída de un imperio, el Imperio Romano, y que añoraban tiempos pasados, y les decía: en realidad juzgas que los tiempos pasados son buenos porque no los has vivido. Y el autor del libro del Eclesiastés, en el Viejo Testamento, con un escepticismo muy particular, afirma: no pregunte por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora. Eso nunca lo pregunta un sabio. Y el bendito y beato cardenal Newman decía que cada siglo es semejante a los otros, pero a los que lo viven les parece peor que todas las épocas precedentes. Y concluía diciendo: por lo que se refiere al cristianismo, la causa de Cristo está siempre crucificada. Yo creo que, como en el tiempo de San Agustín, ¿qué hizo San Agustín? La invasión de los bárbaros no tenía solución. El Imperio Romano desmoronado. Pues dijo: evangelicemos a los bárbaros. No nos cabe otra. El gran reto que se nos plantea hoy es: evangelicemos a los nuevos bárbaros. ¿Y cómo se evangeliza? Pues solo hay una manera de evangelizar a los bárbaros: con amor. Con amor. Y aquí San Agustín vuelve a ponerse de moda. Yo creo, con permiso del padre Luis, que San Agustín es el santo de la posmodernidad. Porque el hombre posmoderno, los jóvenes y adolescentes posmodernos, y no tan jóvenes, menos raciocinio, menos poder de la razón y más poder del sentimiento. Nuestra cultura hoy es presentista. Compro por la mañana y lo dejo por la tarde porque se me ha quedado viejo. ¿Cómo hablarle de historia? Son palabras muy gruesas. De memoria. Y curiosamente lo que nosotros como cristianos hacemos es ofrecer una historia y una memoria. Solo hay una posibilidad, entre muchas, y es la que tenemos que, por eso nos tenemos que formar y nos tenemos que preparar. Dice San Agustín: ve a donde te lleve tu corazón. Ve a donde te lleve tu corazón. La única posibilidad que tenemos como Iglesia, los que creemos y hemos profundizado en estos días en el credo, y nos sentimos impulsados como Iglesia a anunciar lo que queremos, es hacerlo con un amor, con una ternura, con una finura y con una dulzura impresionante. No hay otro camino de poder conectar con aquellos que la sociedad le ofrece maravilla, pero al final los deja tirados al borde del camino. La Iglesia del siglo XXI es Iglesia entonces, pero ahora también samaritana. Una Iglesia que tiene que salir de su lugar, que se llama de confort, ¿verdad? Y ponerse en el camino de esos otros a los que esta sociedad deja arrumbado al borde del camino. No para juzgarle, sino para acercarle
curarle, cargarle y llevarle a la posada. Frente a los hombres que viven aislados, la Iglesia puede ofrecerse como familia. Para tanta gente sola y aislada, la Iglesia tiene que ser ternura, familia, hogar que acoge, samaritano que cura. Por ahí van los caminos. Y eso es lo que ahora, una vez que hemos profundizado en la fe, por ahí se nos abre un camino que es el del seguimiento a Jesús, que después, digamos, lo concretaremos mucho más en el tema de la moral. Y para cumplir exactamente, aquí terminamos. Yo os deseo, aunque nos vamos a seguir viendo, evidentemente, porque todos, quiera que no, practicamos la fe. Y es en la Eucaristía donde lo que hemos creído, lo que nos han anunciado y se nos ha ofrecido, lo recibimos hecho palabra y hecho pan de amor para no cansarnos de amar. Terminamos poniéndonos en las manos de la Virgen, a la que le pedimos que todavía este tiempecillo de Adviento que nos queda, pues lo vivamos con intensidad. Os animo a que si podéis participéis en el retiro del sábado a las 5:30 con José Emilio, que lo va a hacer fenomenalmente, a que si sois pecadores, que yo no lo sé, recibáis el sacramento del perdón, que es una cosa que viene bien de vez en cuando, es necesario e interesante. Aquí no nos confesamos, gracias a Dios, yo con Dios y Dios conmigo, porque eso, además de ser muy subjetivo, nos mete en depresión. Nosotros es decir, o nos hace unos sinvergüenza o nos mete en depresión. No, necesitamos que alguien en el nombre de Dios nos diga: tranquilo, que tus pecados están perdonados. Bien, pues se lo pedimos a la Virgen, que vivamos con intensidad y nos preparemos a vivir intensamente la Navidad, que hay Navidad, no hay otras cosas, pero Navidad, una pechada de Navidad, toda la que queráis. El niño Dios se vuelve a hacer pequeño, para que tú lo acojas, lo acunes, lo abraces y sobre todo estés dispuesto a nacer allí donde tú no quieres que nadie entre ni nadie vea, porque no es lo mejor de ti. Pues ahí el Señor quiere nacer. Ahí, en eso que ni tú mismo eres capaz de aceptar. Él lo acepta, lo ama y con ternura te va a ayudar a cambiarlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En esta Navidad vais a recibir vía email, y quien no lo tenga vía WhatsApp, de cada tema 5 o 6 puntos, que son los que dan la clave de los que, de alguna manera, hay que saber. Pero ya está. Así, al final hay que ver cura cómo se enrolló, si al final son 5 cosas. Pues esas 5 cosas también las vais a tener, que no me las invento yo, se las sacamos, están en el Catecismo de la Iglesia Católica. Que tengáis buena noche. Hasta mañana, si Dios quiere.